Literatura de terror. Un acercamiento a nuestros miedos escritos. Las historias de miedo nos han acompañado desde nuestros orígenes y se han plasmado en un género cuya sola mención levanta inmensa curiosidad: el terror. El escritor norteamericano Howard Phillips Lovecraft mencionaba una gran verdad al decir: la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Es que, desde que la humanidad empezó a transmitir sus ideas usando el lenguaje, alrededor de aquellas fogatas que acompañaban sus oscuras noches, el miedo, esa sensación que rechazamos y, sin embargo, a su vez deseamos conocer, se fue plasmando mediante historias, cuya finalidad era establecer prohibiciones para alejarnos de las hordas y buscar la seguridad dentro del grupo. Estas primigenias historias, de seguro, para causar su impacto, hablaban de desgracias, de seres, sobre todo, desconocidos, que, de innumerables maneras, podrían hacernos daño. He ahí el origen de la primera literatura de terror oral, que con el tiempo se fue transmitiendo de generación en generación, alimentándose de más hechos horribles para darnos señal de advertencia y el apego a lo correcto, la sociedad. Sin duda, al pasar el tiempo, fueron estas historias las que acompañaron a las ideas religiosas, dando el matiz de la ambivalencia, de lo bueno y lo malo, de seres bondadosos y maldadosos, pero siempre esa curiosidad, ese misterio a lo desconocido, impulsó al hombre a tratar de encontrarle sentido a ello, alimentando más el miedo y las maneras en que éste puede manifestarse. He ahí que distintos seres, cuya combinación de nuestros temores emergieron desde nuestro ser, mostrándonos cada vez más nuestro propio ser, nuestro propio miedo, el cual se materializaba mediante el lenguaje para advertirnos el peligro de andar fuera del orden establecido. Ya con el tiempo, la escritura ayudó a difundir estas historias, expandiéndose como ondas en un agua turbia y oscura, así como la noche a la cual temíamos, difundiendo un sinnúmero de criaturas y fobias a través de leyendas que luego fueron reescritos, tomados como sustancia para crear nuevas historias, totalmente inventadas, que se convertirán en los cuentos y novelas que se ganaron su espacio en la mente de los lectores, por esa magia que implica la curiosidad de acercarnos a aquello que nos causa el miedo. He ahí que desde el medioevo, historias de trolls, gigantes o espíritus malignos ya poblaban las bibliotecas de los monasterios, y en los cuales se protegían estos escritos tildándolos de malignos, aumentando más aún la curiosidad de leerlos y con ellos el miedo de perderse en esas historias que bien podrían salir de la mente perturbada de algún demente, siendo la misma demencia un miedo más del hombre. Algunos de estos miedos se matizaron en obras como El cantar de los Nibelungos, mostrando un ser terrible cuyo aliento es capaz de diezmar ejércitos, como es un dragón, o la titánica obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia, que incluye pasajes de miedo, de un lugar hasta entonces desconocido en descripciones: el infierno. Cuando en el siglo XIX el romanticismo hizo su entrada, con él hizo también su presencia los primeros escritos exclusivos de terror. En 1764 sale de la oscuridad El castillo de Otranto, novela
de Horace Walpole, considerada como la primera obra de terror, y que además está vinculada al estilo gótico, con su descripción de espacios inmensos y tenebrosos, con personajes que bien pueden estar inmersos en la locura y lo sobrenatural. Pero si tenemos que hablar de íconos de la literatura de terror, desde el siglo XX, un cuadrante de escritos nos viene a la mente. De la mano de Mary Shelley, en 1818 surge Frankenstein, que yuxtaponiendo la ciencia y la religión, desde un muerto que vuelve a la vida y la búsqueda de su verdad, nos guía a cuestionarnos sobre la idea entre las criaturas y su creación. Otro ícono viene de la mente de John Polidori. En 1819 se publica El vampiro, que trata por primera vez a este personaje chupasangre, extraído de las creencias de los pueblos del norte de Europa. Siguiendo esta misma temática sangrienta, Sheridan Le Fanu, en 1872, publica Carmilla. Combinando el estilo gótico, los castillos tenebrosos y familias que viven apartadas de la sociedad, nos regala esta historia, donde una siniestra criatura atormenta desde la eternidad a los protagonistas, que tendrán que enfrentarse a dicha vampira. Pero si de estos seres se quiere hablar, qué mejor ejemplo que el presentado por Bram Stoker en 1897 con Drácula. Novela que da un salto creativo en su estilo, con la narración mixta y además de centrarnos en un mundo siniestro de aquel conde que se alimenta de sangre y busca aterrar a la ciudad y sus habitantes. Sin embargo, antes, en España, en 1871, se publicará Rimas y leyendas, de Gustavo Adolfo Bécquer, quien, desde el romanticismo, nos trae historias tétricas que bien podrían hacernos saltar de miedo, con el Miserere, la Promesa o el Monte de las Ánimas. Historias que nos llevan a lugares como cementerios, abadías abandonadas o bosques malditos, que sin duda nos remiten el miedo a lo desconocido. Si quisiéramos hablar de maestros del terror, dos nombres que ya se han inscrito entre el cielo de nuestros miedos suenan como eco tormentoso. Edgar Allan Poe, quien, desde su mente, surgieron relatos como El gato negro, El pozo y el péndulo, La caída de la casa Usher, Berenice o La máscara de la muerte roja. Es más, incursiona en la poesía relatada, regalándonos una joya de la poesía del terror, El cuervo. Poe tuvo una correspondencia en cartas con quien sería reconocido como el maestro del terror cósmico, Howard Phillips Lovecraft, quien llevará nuestros miedos hasta el espacio y mirar el universo con mucho temor, pues sus criaturas trascienden el tiempo y el mundo conocido, regalándonos una serie de relatos como los mitos de Cthulhu, donde se hablan de dioses primigenios y de cultos antiquísimos que se remontan a los inicios de nuestro planeta, además de inventarse la referencia a un libro maldito forrado en piel humana, el Necronomicon, para darle más misterio a sus cuentos.
Además de dicho ramillete de cuentos, tienen otros que despiertan nuestros temores profundos y nos hace dudar si realmente este mundo es real o formamos parte de una dimensión inventada por otros seres superiores. La literatura de terror ha ganado hoy espacio por esa atracción que nos infunde el miedo, quizás hasta esperado, como si el camino en esa sensación fuera algo que buscamos. Es así que en estas 4 últimas décadas podemos hablar de escritores reconocidos como Anne Rice y su serie de crónicas vampíricas, Robert Bloch y sus libros que instan a nuestros miedos psicológicos, R.L. Stine y su terror orientado a los jóvenes, con obras que, desde las leyendas urbanas, nos sacarán más de un sobresalto. El reconocidísimo y prolífico Stephen King, quien, pese a su densa descripción, nos muestra muchas veces que el temor no necesariamente viene de los seres sobrenaturales, sino del propio ser humano. Y recientemente sale a la luz Mariana Enríquez, quien con su novela Nuestra parte de noche es una de las escritoras que se ha ganado letra a letra ser una de las mejores escritoras de terror de nuestra Latinoamérica. Ciertamente, hablar de la literatura del terror nos arrancarían más palabras y quizás hasta el alma misma. Hay muchas obras y libros omitidos en este breve reportaje, que solo nos da una pequeñísima muestra de cómo el miedo se ha circunscrito en las letras a través del tiempo, y que sin duda, el miedo a ese algo desconocido, que es futuro incierto y de lo que habitará más allá del tiempo, persiste y seguirá alimentando las mentes de otros escritores y las páginas leídas por lectores, atraídos, como si de una magia siniestra se tratase, a leer más libros que nos den miedo.